El día que la risa se detuvo, incluso el viento pareció contener el aliento. En Redwood Springs, nunca pasaba nada malo. Eso decían las personas cuando se mudaban aquí. El tipo de lugar donde los niños dejaban sus bicicletas tiradas en el césped durante la noche y nadie cerraba sus puertas con llave. Pero ese martes por la mañana, mientras el sol brillaba sobre las paredes de ladrillo rojo de la escuela primaria Willow Creek, un horror propio de las grandes ciudades se infiltró silenciosamente en este pequeño pueblo. El recreo acababa de comenzar. La campana de la escuela sonó con su alegre tintineo, y 200 niños se precipitaron al patio como una avalancha de alegría desbordante. Las zapatillas chirriaban en el asfalto, los columpios crujían y las risas resonaban. Risas puras, sin filtro, capaces de ablandar incluso el corazón más duro. Entre ellos estaban 3 niñas inseparables de segundo grado. Sophie Daniels, con su cabello rojo brillante atado en 2 coletas. Paige Monroe, tranquila y pensativa, aferrando su muñeca de trapo favorita. Y Elle García, el espíritu libre del trío, conocida por usar calcetines desparejados y pintar su mochila con garabatos de arcoíris. Se habían prometido, bajo el enorme roble junto a los columpios, que siempre estarían juntas, pase lo que pase. Lo que ninguna sabía era que, en menos de 30 minutos, esa promesa sería puesta a prueba de la manera más aterradora imaginable. Ranger, un pastor alemán retirado de la unidad K9, observaba desde la valla de malla que bordeaba el patio. Pertenecía al ayudante del sheriff Sam Carter, quien a menudo estacionaba su camioneta de patrulla cerca de la escuela mientras terminaba su papeleo. Ranger era una leyenda en el condado. Durante años, había servido detectando bombas, traficantes de drogas y persiguiendo criminales, hasta que una herida de bala en su pata trasera lo obligó a retirarse. Ahora, la vida de Ranger era más tranquila, pero sus instintos nunca se desvanecieron. Mientras los niños jugaban, él observaba atentamente, sus ojos ámbar escaneando cada detalle. Sus orejas se movían ante sonidos que la mayoría de las personas ni siquiera registrarían. El golpe metálico de una puerta de taquilla al cerrarse, el zumbido del carrito del conserje, el leve susurro del viento trayendo olores a través del patio. Algo en el aire no estaba bien. Ranger no sabía por qué, pero gruñó suavemente, casi imperceptiblemente. A las 10:30 de la mañana, la campana sonó de nuevo, marcando el fin del recreo. Los maestros comenzaron a alinear a los niños. Sam cerró su cuaderno y silbó para llamar a Ranger, quien saltó al compartimento trasero de la camioneta con su gracia habitual, moviendo la cola. Todo parecía normal hasta que se escuchó el primer grito. ¿Dónde están Sophie, Paige y Elle? La voz de una maestra se quebró en el patio. El ayudante Carter levantó la mirada, con el corazón latiendo con fuerza. Había estado en el trabajo el tiempo suficiente para distinguir entre una maestra gritando para llamar la atención y una maestra gritando por miedo. Saltó de la camioneta. Las orejas de Ranger se alzaron. En minutos, el caos estalló. Los maestros buscaron bajo los toboganes, detrás de los arbustos y en los baños. Nada. Las 3 niñas simplemente habían desaparecido. La directora, Mara Jenkins, ordenó un confinamiento. Se notificó a los padres. La oficina del sheriff envió unidades de apoyo. Y la calma de pueblo pequeño que definía a Redwood Springs se hizo añicos como vidrio. Pero Ranger no esperaba órdenes. Saltó de la camioneta, con la nariz pegada al suelo, rastreando cada centímetro del patio. Olfateó los columpios, el tobogán, el asfalto, con la cola rígida y el cuerpo tenso. Entonces se detuvo cerca de la vieja valla de madera junto al cobertizo de almacenamiento. Sam los siguió. ¿Qué tienes, amigo? Ranger olfateó de nuevo, arañando la tierra. Soltó un ladrido seco, uno de esos ladridos cortos de advertencia que Sam conocía muy bien. Ranger había encontrado un rastro. Los padres comenzaron a llegar en un frenesí. Tom Daniels, el padre de Sophie, dejó todo en su taller de reparación de autos y corrió hacia las puertas de la escuela, con el rostro pálido de temor. Laura Monroe, la madre de Paige, sostenía una foto de su hija como si fuera un salvavidas. Y la abuela de Elle, quien la crió tras la muerte de sus padres, se derrumbó en lágrimas al enterarse de la noticia. Estaban aquí hace apenas unos minutos, repetía la maestra de segundo grado, la señora Jackson, como si decirlo pudiera traerlas de vuelta. Sam tomó el control. Las encontraremos.
Revisaremos cada rincón de este lugar. Confió en Ranger más que en cualquier ayudante de su equipo. Si alguien podía encontrar a las niñas, era ese perro. Ranger rodeó la valla de nuevo y se detuvo. Olfateó el aire, con las orejas hacia adelante. Sam también lo notó. Un extraño olor a aceite de motor mezclado con sudor y algo metálico. Ranger siguió el rastro a lo largo de la valla, deteniéndose en un lugar donde la tierra estaba removida. Parece que alguien escaló aquí, murmuró Sam. El can ladró una vez, seco e insistente. Arañó la tierra, con la nariz pegada al suelo, y luego miró a Sam con esos ojos penetrantes. Sam tomó su radio. Tenemos una posible pista en la valla sur. Traigan refuerzos. Para el mediodía, el terreno de la escuela se convirtió en una cuadrícula de búsqueda. Los oficiales peinaron el perímetro mientras los padres formaban grupos de voluntarios para revisar el bosque. Helicópteros del condado sobrevolaban, sus hélices cortando el silencio en pedazos. Ranger y Sam siguieron el rastro más allá de la valla, a través de un parche de maleza crecida y hacia un sendero que conducía a las viejas vías del tren. El rastro era débil, pero Ranger no dudó. Entonces, algo inesperado. Una cinta rosa para el cabello enganchada en un arbusto de espinas. Sam la recogió. Era de Sophie. Buen chico, Ranger, susurró Sam. Tenemos una dirección. Para la tarde, la tensión recorría el pueblo como una tormenta. Los equipos de noticias locales se reunieron, sus cámaras capturando a padres con lágrimas en los ojos y oficiales frenéticos. La directora, Mara Jenkins, dio una declaración emotiva. Estamos haciendo todo lo posible para encontrar a estas niñas. Nuestra escuela es como una familia, y ahora nuestros corazones están rotos. Pero Ranger no estaba convencido. Había captado su olor antes, cuando ella pasó junto a él, y por alguna razón había gruñido suavemente, como lo hacía cuando algo no le parecía bien. No era evidencia, pero Sam confiaba en los instintos de Ranger. Si quieres ver cómo héroes de la vida real como Ranger hacen posible lo imposible, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Estas son historias de valentía, instinto y corazón que no querrás perderte. Cuando el sol se puso, Ranger se detuvo de repente cerca de una vieja rejilla de drenaje detrás del gimnasio. Sus pelos se erizaron y ladró con fiereza, arañando el concreto. ¿Qué es, amigo? Sam se arrodilló, mirando hacia la oscuridad. El rastro más débil de una tela rosa estaba atrapado en la rejilla. Un trozo de lo que parecía ser la mochila de Paige. El pecho de Sam se apretó. Estuvieron aquí, murmuró. Ranger gimió suavemente, como instándolo a apresurarse. Sam llamó por radio al equipo de mantenimiento para que trajeran herramientas. En minutos, abrieron la rejilla. El espacio debajo estaba vacío, solo un túnel oscuro y húmedo. Pero Ranger no se movió. Olfateó el suelo, luego giró bruscamente hacia el ala administrativa de la escuela. Su nariz estaba baja, la cola rígida. Los estaba llevando a algún lugar, un lugar que nadie había pensado en revisar. Dentro de la escuela, la tensión era palpable. Las aulas estaban silenciosas, los pasillos inquietantemente vacíos. Ranger llevó a Sam más allá de la oficina de la directora. Se detuvo, gruñó bajo y luego arañó la esquina del pasillo que conducía a una sala de suministros cerrada con llave. «Mara, ¿tienes las llaves?», preguntó Sam, volviéndose hacia la directora. Sus manos temblaban mientras se las entregaba. «Solo hay suministros de limpieza ahí, pero claro, revisa si lo necesitas». Sam deslizó la llave en la cerradura, pero antes de que pudiera girarla, Ranger soltó un gruñido profundo y retumbante. Algo al otro lado de esa puerta no estaba bien. Cuando la puerta del armario de suministros se abrió con un chirrido, cada sonido en el pasillo pareció desvanecerse. El ayudante Sam Carter dio un paso atrás mientras Ranger avanzaba, con la nariz al frente. Las bisagras viejas crujieron como si no se hubieran movido en años, aunque el conserje afirmó haber limpiado el armario la semana pasada. El polvo flotaba en rayos inclinados de luz solar que entraban por una ventana estrecha cercana, y el olor a lejía y moho impregnaba el aire. Pero lo que llamó la atención de Sam no fue lo que estaba dentro. Fue lo que no estaba. No había carrito de limpieza, ni fregona, ni aspiradora, solo un gran armario de madera empujado contra la pared trasera y un silencio inquietante.
Ranger olfateó el suelo, con la cola rígida y las orejas alzadas. Soltó un gemido bajo y arañó las baldosas, luego se detuvo frente al armario. Su nariz tocó el suelo. Luego levantó la cabeza, mirando directamente a Sam. Esa mirada no era solo un perro siendo curioso. Era la mirada de Ranger que decía algo pasó aquí. Sam se acercó lentamente, linterna en mano, y examinó el suelo. Las baldosas de linóleo frente al armario estaban más rayadas que las demás, como si lo hubieran movido recientemente. Tiró del marco de madera. No se movió, pero Ranger no había terminado. Ladró 2 veces y arañó furiosamente la base del armario. «Está bien, amigo. Te escucho». Sam llamó al conserje, el señor de Axe, quien llegó con llaves y el sudor ya goteando por su cuello. «¿Este armario siempre ha estado cerrado, de Axe?», preguntó Sam sin quitar los ojos del armario. De Axe se encogió de hombros. «A veces la directora Jenkins guarda los suministros de respaldo aquí. Archivos viejos, principalmente». «Bueno», dijo Sam, retrocediendo. «Es hora de echar un vistazo». El armario se abrió con un clic metálico. Dentro había carpetas, archivos y anuarios viejos apilados desordenadamente. Nada parecía obviamente sospechoso hasta que la nariz de Ranger empujó una lonchera de plástico que había caído detrás de las pilas. Rosa brillante con pequeños adhesivos de unicornios. El aliento de Sam se detuvo en su garganta. «Dios mío». Tenía el nombre de Sophie Daniels escrito a un lado con marcador permanente. Se suponía que la escuela estaba limpia, revisada a fondo el primer día. Entonces, ¿por qué estaba la lonchera de una de las niñas desaparecidas escondida detrás de un armario en un closet cerrado con llave que nadie había pensado en buscar? Sam se volvió hacia la directora Jenkins, quien había palidecido. «Dijiste que este armario era para suministros». «No, no sabía que eso estaba ahí». «Lo juro», tartamudeó. Ranger la miró fijamente por un largo momento antes de volver al pasillo. Ya estaba en movimiento. La noticia del descubrimiento se extendió rápidamente por el edificio. Padres, voluntarios, oficiales, todos se congelaron al escuchar. Por primera vez, había prueba de que las niñas habían estado en el campus después de que terminara el recreo. Sam llevó a Ranger afuera, con el corazón latiendo con fuerza. La postura del perro había cambiado, más alerta, más enfocada, como si supiera exactamente qué estaba buscando ahora. Mientras rodeaban la parte trasera de la escuela de nuevo, Ranger se detuvo junto al viejo cobertizo del jardín. Olfateó las malas hierbas alrededor de su base, luego de repente jaló a Sam hacia la esquina, donde 2 piedras de paso de cemento estaban desniveladas en la tierra. Y ahí estaba, una huella, pequeña, débil, impresa en un parche de tierra blanda cerca de la pared del cobertizo. Definitivamente de un niño. Ranger olfateó una vez más y ladró 2 veces. Otra huella y otra. 3 conjuntos lado a lado, apenas visibles, pero dirigiéndose hacia el viejo sendero de mantenimiento detrás de la escuela. Un sendero que nadie se había molestado en revisar porque estaba cubierto de maleza y vallado hace años. Sam lo reportó por radio. «Tenemos una señal fresca. 3 huellas del tamaño de niños detrás del cobertizo de la escuela. Posible dirección de viaje. Sendero suroeste». Un equipo se movilizó de inmediato, pero Sam retuvo a Ranger. Tenía una idea diferente. Había 2 cosas en las que Ranger confiaba más que en nada: su nariz y la sensación de la tierra bajo sus patas. Y ahora mismo, ambas le decían que algo estaba mal. Mientras los equipos de búsqueda se desplegaban en el bosque, Ranger llevó a Sam no por el sendero, sino a lo largo del borde del estacionamiento hacia una sección de la valla rota escondida por arbustos crecidos. Allí, bajo una sección doblada de malla, había un trozo de tela verde, un pedazo arrancado de la mochila de un niño. El estómago de Sam se contrajo. Reconoció el color. Era de ella. Ranger olfateó la tela suavemente, luego gruñó bajo, no con agresividad, sino con una advertencia protectora. Alguien las había sacado por ahí. No al bosque, no a esconderse, a un vehículo. Sam examinó la tierra cuidadosamente. Efectivamente, marcas de neumáticos poco profundas se alejaban de la brecha hacia el lote de grava detrás del edificio de mantenimiento. Sin cámaras, sin testigos, pero Ranger tenía un olor y eso significaba esperanza. En la oficina del sheriff,
La situación había cambiado. Esto ya no era una simple búsqueda y rescate. Era una investigación criminal. El sheriff Doherty despejó la sala y convocó una conferencia de prensa. Estamos tratando esto como un secuestro activo. La escuela ahora es una escena del crimen. Si alguien en la comunidad vio un vehículo estacionado cerca del sendero de mantenimiento o de la propiedad de la escuela entre las 10 y las 11 de la mañana del martes, les instamos a que se presenten. Mientras tanto, la nariz de Ranger llevó a Sam a un segundo rastro de olor. Este no era de las niñas. Era de un adulto. Un hombre, con un fuerte olor a colonia, aceite y sudor. Y no era del conserje. Cuando Ranger olfateó un suéter encontrado cerca de la sala de profesores, gruñó profundamente. De nuevo, no era de Deax ni de un maestro. Pero cuando pasaron por la oficina de la directora Jenkins, se negó a entrar. Sam observó de cerca. Ranger no gruñó esta vez. Gimió. Era diferente. Como si supiera que había algo ahí dentro, pero no pudiera alcanzarlo. Todavía no. A la mañana siguiente, llegó nueva evidencia. Una mujer llamada Trudy Simmons, que vendía limonada afuera de la ferretería local, le dijo a los oficiales que vio una camioneta blanca estacionada en el callejón detrás de la escuela ese martes por la mañana. No le di importancia, dijo, hasta que vi a este hombre caminando alrededor de ella. Muy nervioso. Seguía mirando su reloj. ¿Podrías describirlo?, preguntó Sam. Alto, tal vez 1,88 metros, de unos 40 años, parecía muy descuidado y enojado. La descripción de Trudy les dio un perfil. Con ayuda de investigadores estatales, cruzaron datos de visitantes recientes a la escuela, equipos de construcción y delincuentes conocidos en el área. Un nombre apareció. Rick Darnell, un contratista sin licencia conocido por tratos turbios, cargos menores por agresión y, peor aún, rumores de conexiones con prestamistas ilegales. Y adivina quién había aprobado recientemente un proyecto de renovación silencioso para una sala de almacenamiento trasera. La directora Jenkins. Sam regresó a la escuela solo esa tarde. La directora estaba de baja médica pendiente de interrogatorio. Los niños fueron despedidos temprano. Los pasillos estaban quietos, salvo por el sonido de las patas de Ranger resonando en las baldosas. Sam abrió la oficina de la directora con una orden judicial en mano. Ranger entró lentamente, olfateando cada rincón. Se detuvo junto al cajón del escritorio. Dentro, escondido bajo carpetas y recibos, Sam encontró un conjunto de registros de pagos escritos a mano. Cuotas mensuales, aumentando con el tiempo, marcadas con cantidades en efectivo. Un nombre aparecía repetidamente. R.D. Ranger arañó el suelo bajo el escritorio. Sam miró hacia abajo. Una baldosa estaba suelta. La abrió. Y ahí, cubierta de polvo y encajada en un espacio oculto en el suelo, había un dibujo infantil. 3 niñas tomadas de la mano, de pie en lo que parecía una habitación oscura. Debajo del dibujo, escrito en letras grandes y desiguales, escuchamos gritos, luego nos escondimos. Esa noche, Sam no durmió. Se sentó en el suelo junto a Ranger, repasando cada detalle. Cada pista conducía a una cosa. Las niñas habían visto algo que no debían. Jenkins había entrado en pánico. Tal vez Darnell la había amenazado. Tal vez ella intentó encubrirlo. Pero esas niñas seguían ahí fuera, y Ranger no se rendía. No ahora, no nunca. En Redwood Springs, el sol de la mañana solía traer consuelo. Se filtraba suavemente a través de los arces, bañaba las calles en luz dorada y calentaba el césped empapado de rocío en las aceras del vecindario. Pero no hoy. Hoy, la luz se sentía dura, exponiendo las grietas en un pueblo que siempre se había enorgullecido de ser inquebrantable. 3 niñas seguían desaparecidas, y un pastor alemán retirado llamado Ranger acababa de descubrir algo que nadie más se había atrevido a ver. El ayudante Sam Carter estaba sentado en su camioneta de patrulla, bebiendo café negro que se había enfriado. La foto de Sophie, Paige y Elle estaba en el tablero. 3 niñas sonriendo con manchas de jugo en sus camisas y el viento en su cabello. Se frotó los ojos. No había dormido mucho. Ranger, acurrucado en el asiento trasero, levantó la cabeza, sintiendo la tensión en el aire. Sus orejas se alzaron. Su cola dio un golpe lento.
¿Listo, pequeño?, preguntó Sam. Ranger se puso de pie y dio un ladrido corto y seco. Se dirigían de vuelta a la escuela. La noche anterior, un técnico forense lo había confirmado. El dibujo encontrado bajo la tabla del suelo de la oficina de la directora había sido hecho por Sophie. Su letra, su crayón morado favorito, incluso una pequeña mancha en la esquina. Su costumbre característica de arrastrar la palma por el papel. Pero lo que más estremeció a Sam fueron las palabras garabateadas bajo el dibujo. Escuchamos gritos. Luego nos escondimos. Si las niñas habían estado escondidas dentro de la escuela, entonces alguien, tal vez más de una persona, sabía que estaban allí. Entonces, ¿por qué se había declarado limpio el edificio? ¿Y por qué la directora Mara Jenkins se esforzó tanto en cerrar con llave un armario que supuestamente no se usaba en años? Sam no necesitaba respuestas de ella. Tenía a Ranger. Llegaron antes que nadie. La escuela aún estaba técnicamente cerrada por la investigación, así que Sam usó su llave maestra para entrar. El pasillo familiar olía a virutas de lápiz y desinfectante de manos, mezclado con algo más pesado ahora. Miedo, sospecha. Ranger se movió al instante, con la nariz baja, la cola rígida. No fue hacia el ala de las aulas ni a la cafetería. Caminó directamente al sótano. Sam lo siguió, con la linterna en la mano, cuidadoso con cada paso. Las escaleras crujieron bajo sus botas, resonando en las paredes de cemento. El sótano se usaba principalmente para almacenamiento, escritorios extra, sillas rotas, libros de texto obsoletos. Pero Ranger pasó de largo todo eso. Se detuvo en una puerta de utilidad gris y oxidada escondida en un nicho sombrío. Sam frunció el ceño. Esa puerta no estaba en los planos. Ranger arañó la base. Soltó un gruñido bajo y urgente. Sam probó la manija. Cerrada. No era sorprendente, pero lo que vino después sí lo fue. Ranger dio la vuelta, caminó 5 pies a la izquierda y se sentó junto a una vieja caja de fusibles. Arañó la pared debajo de ella. Sam miró de cerca y se dio cuenta de que el panel de yeso era más nuevo que el resto. Un leve bulto en el borde delataba el contorno de algo oculto, una costura apenas visible. Sacó su navaja de bolsillo y levantó la esquina con cuidado. Detrás, una segunda puerta, delgada, de madera, sin manija, sin marcas. El tipo de puerta que alguien construye para no ser encontrada. Tomó una hora obtener una orden judicial y refuerzos. El propio sheriff Doherty apareció, con el rostro sombrío y en silencio. Un cerrajero trabajó en la cerradura del sótano mientras un equipo de la escena del crimen instalaba luces y equipos de vídeo. Sam se quedó con Ranger todo el tiempo. El perro se sentó tranquilamente junto a la puerta oculta, calmado, vigilante, listo. Cuando la puerta de utilidad finalmente se abrió con un chirrido, el olor golpeó primero. No podredumbre, no muerte, sudor, polvo, miedo. Una sola bombilla tenue parpadeó al encenderse sobre sus cabezas. Dentro había un pasillo estrecho revestido de concreto desconchado. A lo largo del lado derecho, una pila de escritorios rotos y archivadores agrietados. A la izquierda, una pequeña jaula de metal, como algo que verías en un refugio de animales. Dentro de esa jaula había 3 mantas, un paquete de jugo medio vacío y un conejo de peluche al que le faltaba un ojo. El corazón de Sam se rompió. Era de paige. Lo recordaba de la orientación escolar. No lo soltaba, ni siquiera durante el pase de lista. Las mantuvieron aquí, susurró Sam. Ranger dio un paso adelante y olfateó la jaula. Soltó un gemido lastimero y lamió el conejo de peluche una vez. La puerta de la jaula no estaba cerrada con llave, pero había sido cerrada desde afuera. Nadie dijo nada por un momento. El silencio era demasiado fuerte. Luego, el técnico de la escena del crimen carraspeó. Tenemos muestras de cabello. Pequeñas, probablemente femeninas. Residuos de cinta cerca de la base. Ataduras de plástico dejadas atrás. Rotas, no cortadas. Sam salió del espacio estrecho. Su cabeza daba vueltas. Esto no era solo un escondite. Era una celda de detención. Quienquiera que hubiera puesto las niñas allí tenía acceso, conocimiento del diseño de la escuela y tiempo para limpiar la mayor parte de la evidencia, pero no todo. Y habían cometido un error.
Consíganme todo sobre construcción, mantenimiento, trabajos de conserjería realizados aquí en los últimos 6 meses, dijo Sam. El sheriff asintió. Ya está en marcha. ¿Y Jenkins? No está hablando, dijo Doherty. Se consiguió un abogado rápido. Pero la tenemos por sospecha de obstrucción y malversación de fondos. Es suficiente para retenerla por ahora. Ranger giró la cabeza bruscamente y salió del pasillo. Estaba en movimiento de nuevo. Arriba, en la sala de profesores, Ranger se detuvo en el perchero. Una chaqueta, gris, manchada, talla XL, colgaba sola. Ranger la olfateó una vez, gruñó, luego se volvió hacia el bote de basura en la esquina. Sam abrió la tapa. Dentro, envolturas de comida rápida, recibos y, en el fondo, un guante de trabajo negro. Lo sacó con cuidado y lo sostuvo frente a Ranger. El perro olfateó, gruñó más fuerte. Vamos a analizarlo, dijo Sam. Huellas, olor, todo. Horas después, llegaron los resultados. Coincidencia de huellas. Rick Darnell. El mismo hombre vinculado a préstamos ilegales. El mismo nombre en el cuaderno de Jenkins. El mismo hombre visto paseando alrededor de una camioneta blanca cerca de la escuela días antes. Tenían un sospechoso, pero aún no tenían a las niñas, hasta que Ranger encontró el rastro de olor nuevamente, en el borde este del pueblo, cerca del viejo depósito de trenes que no se usaba en décadas. Sam y un equipo llegaron justo antes del anochecer. El depósito parecía sacado de una vieja película del oeste, ventanas tapiadas, maleza creciendo entre las vías, carteles de metal oxidados balanceándose con el viento. Ranger olfateó el suelo, el concreto, la grava. Luego, su cola se puso rígida. Corrió hacia la parte trasera del edificio, ladrando con fuerza. Detrás de una pila de paletas de madera, encontraron algo. Un par de zapatillas, pequeñas, sucias, pero inconfundiblemente de Elle. Una aún tenía un amuleto de mariposa morada en los cordones. Sam las recogió con cuidado. Estuvieron aquí. Un ruido resonó desde dentro del edificio. Un golpe, un sonido de raspado. Sam hizo una señal al equipo, con las armas levantadas, las linternas encendidas. Entraron al edificio lentamente, sus botas crujiendo sobre vidrios rotos. El sonido vino de nuevo, más cerca esta vez. Y luego un grito. ¡Alto! ¡Asustado! ¡Ayúdennos! Encontraron a las niñas acurrucadas detrás de una máquina expendedora, temblando, con los ojos muy abiertos, manchadas de tierra, asustadas, pero vivas. Las 3. Sophie, Paige, Elle. Sam cayó de rodillas. Ranger se precipitó y comenzó a lamerles las manos, gimiendo de alivio. Sophie arrojó sus brazos alrededor de su cuello y no lo soltó. «Nos encontraste», susurró. «Nos salvaste». Los equipos de rescate llegaron en tropel. Los paramédicos revisaron signos vitales. Se envolvieron mantas. Se llamó a los padres. Las lágrimas fluyeron. El pueblo que había estado destrozado durante una semana finalmente comenzó a recomponerse, comenzando con un ladrido y una huella. Ranger no se quedó quieto. Todavía no. Caminó por el perímetro, de un lado a otro, vigilando, protegiendo. Sam se quedó a su lado y miró al cielo, donde la última luz del atardecer se desvanecía detrás de los pinos. «Buen trabajo, compañero», dijo, con la voz quebrándose en su garganta. Ranger lamió su mano. El trabajo no estaba terminado. No hasta que Rick Darnell estuviera esposado. No hasta que cada secreto saliera a la luz. Para cuando el rostro de Rick Darnell apareció en el boletín de búsqueda estatal, todo el pueblo de Redwood Springs ya se había vuelto contra él. No es que alguna vez les hubiera agradado el hombre. Rick era el tipo de persona que dejaba un sabor amargo en el aire donde quiera que fuera. Camisas abotonadas grasosas, botas de trabajo rayadas, un temperamento que hervía justo bajo la superficie. Se hacía llamar contratista, pero todos sabían que tomaba trabajos bajo la mesa, hacía la mitad del trabajo y desaparecía antes de que secara la tinta del recibo. Ahora, no era solo un estafador. Era el principal sospechoso en el secuestro de 3 niñas pequeñas. Y en algún lugar allá afuera, aún estaba libre. Sam Carter estaba en el porche de la habitación del hospital de las niñas a la mañana siguiente, con los brazos cruzados,
los ojos rojos por otra noche sin dormir. Las niñas estaban estables, físicamente ilesas aparte de rasguños, moretones y agotamiento, pero sus historias pintaban un cuadro aterrador. Ella dijo que las habían sacado por el sendero de mantenimiento detrás de la escuela, puestas en la parte trasera de una camioneta blanca y les habían dicho que no hicieran ruido. Paige recordaba la voz de Darnell, baja, enojada, repitiendo las palabras, no se suponía que llegara tan lejos. Sophie dijo que había visto a la directora Jenkins hablando con él 2 días antes del incidente, detrás del contenedor de basura de la escuela, pero ninguna podía recordar exactamente cómo salieron de la escuela. Era como si alguien las hubiera escondido dentro y luego las hubiera entregado. Ranger paseaba por el pasillo, con los ojos enfocados, la cola inmóvil. Sí, pequeño, susurró Sam. Aún no hemos terminado. En la oficina del sheriff, el grupo de trabajo estaba en acción. Tenemos un avistamiento confirmado en el condado de Tyle, dijo la oficial Brianna Keller, señalando un mapa extendido sobre la mesa de conferencias. La camioneta de Darnell fue captada por una cámara de seguridad de una gasolinera, pero faltaban las placas. Aún así, mismo modelo, mismo abollón sobre el parachoques trasero. El sheriff Doherty se inclinó. ¿Hace cuánto tiempo? 36 horas. Demasiado tiempo, demasiado lejos. Sam se rascó la mandíbula, con la mente acelerada. No va a dirigirse a la frontera. Es demasiado estúpido para lograrlo. Y si tiene algo de cerebro, sabe que estamos vigilando las carreteras. Va a esconderse en algún lugar, dijo Doherty. Un lugar fuera de la red. Sam asintió. Y sabemos exactamente el tipo de lugar que le gusta. Comenzaron a investigar. Resultó que Rick Darnell tenía un primo, Dean Keller, que poseía una propiedad en mal estado cerca del embalse de Pine Flat, a 40 millas al noreste. Sin servicios públicos. Sin internet, sin vecinos por millas. ¡Bingo! Sam cargó a Ranger en la camioneta y pidió 2 unidades de apoyo por radio. No iba a esperar al equipo SWAT completo. Cuanto más esperaran, más frío se volvía el rastro. Llegaron a la propiedad al anochecer. Era exactamente lo que esperaban, un remolque torcido en una colina inclinada, rodeado de cercas rotas, latas de cerveza en la tierra y una cortadora de césped oxidada hundiéndose en el suelo. El bosque se cerraba densamente alrededor del lugar, espeso con agujas de pino y niebla asentándose como humo. Sin luces adentro, sin movimiento. Pero en el momento en que Sam abrió la puerta de la camioneta, Ranger se puso en alerta. El gruñido comenzó profundo en su pecho. Saltó, con la nariz pegada al suelo, zigzagueando hacia el lado del remolque. Sam lo siguió, con la mano en su arma, y luego Ranger se detuvo justo debajo de la ventana abierta del baño. Sam escuchó. Un leve crujido de tablas del suelo. Movimiento dentro. Sospechoso confirmado, susurró por radio. Mantengan el perímetro. Voy a entrar. Sam se movió en silencio, subiendo al porche tambaleante del remolque. Hizo un gesto hacia la puerta. Otro oficial se movió hacia la parte trasera. A la cuenta de 3. 1, 2, ¡boom! La puerta se abrió con una patada y un grito. Departamento del sheriff. Manos donde podamos verlas. El remolque era un desastre. Ropa en el suelo, envolturas de comida, quemaduras de cigarrillo en el mostrador. En la habitación trasera, alguien se movía. Ranger corrió por el pasillo, ladrando furiosamente. Sam lo siguió a toda velocidad. Allí, Rick Darnell, atrapado a medio camino de alcanzar algo en un escritorio. Ranger se lanzó, agarrando su brazo antes de que pudiera tomar la pistola. Darnell aulló de dolor, colapsando al suelo, con Ranger inmovilizándolo con precisión practicada. «¡No te muevas!», gritó Sam, con las esposas ya en la mano. Todo terminó en 30 segundos. El arresto fue limpio, pero las consecuencias no lo fueron. De vuelta en la comisaría, Darnell ni siquiera intentó negar que estuvo involucrado. Se suponía que era un susto, murmuró, con un sudor frío en la frente. Solo para sacudir a Jenkins, hacerla pagar lo que debía. Secuestrando a 3 niñas, dijo Sam, con la mandíbula apretada. No quería llevármelas. Yo solo, aparecí. Ella entró en pánico. Dijo que las tenía encerradas en un armario. Dijo que si quería enviar un mensaje,
Ahora era el momento. El estómago de Sam se revolvió. ¿Estás diciendo que ella te las dio? Debía más de 50.000. Le dije que había sido paciente. Ella dijo que las niñas habían oído algo sobre el dinero. Dijo que si las hacíamos desaparecer por un tiempo, hacer que pareciera que se habían escapado o algo, podría reunir el dinero. ¿Esperas que creamos eso?, espetó el sheriff Doherty. Darnell se encogió de hombros, con una sonrisa torcida en la esquina de los labios. Espero que sepan quién empezó realmente esto. El impacto público fue explosivo. La directora Jenkins fue acusada oficialmente de conspiración, poner en peligro a menores, fraude y obstrucción. Resultó que el fondo de renovación de la escuela había sido su alcancía personal durante casi 2 años. Había pedido prestado dinero a Darnell para cubrir sus huellas tras una auditoría sorpresa, luego intentó ocultar los fondos faltantes con contratos falsos y recibos retroactivos. Pero cuando las niñas presenciaron accidentalmente una de sus reuniones con Darnell, entró en pánico. En lugar de confesarlo, las encerró en una habitación oculta en el sótano, llamó a Darnell e intentó hacer que el problema desapareciera, literalmente. En la siguiente reunión del pueblo, el gimnasio estaba abarrotado. Los equipos de noticias se alinearon en las paredes traseras. Los padres se sentaron tomados de las manos de sus hijos. Algunos lloraban en silencio. Otros miraban con furia. Sam estaba allí, sentado junto a Ranger en la primera fila. Ambos en silencio pero alerta. El alcalde tomó el podio. Este pueblo casi perdió su corazón la semana pasada, pero gracias al trabajo incansable de nuestros oficiales y a un perro que se negó a dejar de buscar, lo encontramos de nuevo. La multitud se puso de pie en aplausos. Ranger levantó la cabeza y movió la cola una vez. Eso fue suficiente. 3 días después, las niñas regresaron a la escuela. Sus padres las acompañaron por la acera juntos, sosteniendo loncheras y mochilas nuevas. Sophie se giró y se arrodilló junto a Ranger, quien esperaba pacientemente cerca de las escaleras principales. Lo abrazó por el cuello y le susurró algo al oído. Ranger no ladró. No se movió. Pero cuando ella se puso de pie, él empujó su mano suavemente con la nariz, como diciendo, «Ahora estás a salvo». Esa semana, Sam recibió una carta de la Oficina Estatal de Seguridad Pública. Ranger estaba siendo nominado para la Medalla al Valor, el mayor honor que un K-9 podía recibir. Sam no dijo mucho, solo rascó detrás de las orejas de Ranger y le lanzó una tira de cecina de res. «Te lo ganaste, compañero». Ranger lamió sus labios y se acurrucó a los pies de Sam, contento. Pero no lo había hecho por la medalla. Lo había hecho por las niñas. Por Sophie, Paige y Elle. Por el silencio que persistía en las paredes de esa escuela y por la voz que aún gritaba en la oscuridad, pidiendo que alguien las encontrara. Alguien lo hizo, y su nombre era Ranger. Si pasabas por Redwood Springs 2 semanas después del rescate, nunca adivinarías que el pueblo había estado a punto de perder su alma. El mercado de agricultores había reabierto. El equipo de fútbol estaba de vuelta en el campo de práctica. La cafetería tocaba sus éxitos country en bucle. La vida, como suele ocurrir en los pueblos pequeños, avanzaba. Pero si mirabas de cerca, más allá de las sonrisas, más allá de los carteles escolares y las calabazas en los porches, notarías cómo las personas se quedaban un poco más al abrazar a sus hijos al despedirse. Notarías las puertas de las aulas cerradas con llave que antes permanecían abiertas de par en par, y la forma en que los padres vigilaban la puerta principal hasta que sonaba la última campana. También notarías al pastor alemán sentado como una estatua al pie del mástil de la bandera de la escuela cada mañana. Ranger ya no necesitaba estar allí. Su trabajo estaba hecho. Pero de alguna manera, el pueblo lo necesitaba allí, y él lo sabía. El ayudante Sam Carter había estado recibiendo más atención de la que le gustaba últimamente. Cada día, alguien dejaba un pastel casero, una tarjeta de agradecimiento dibujada por un niño de kinder, o simplemente un abrazo que llegaba sin previo aviso. Lo apreciaba, pero no fue por eso que se unió a la fuerza. No estaba acostumbrado a ser un héroe. Ranger, por otro lado, parecía perfectamente cómodo bajo los reflectores. Los niños corrían hacia él cada mañana, gritando su nombre como si fuera una celebridad. Los padres tomaban fotos. La escuela incluso hizo un cartel con su rostro,
nuestro protector, nuestro héroe, nuestro amigo. Sam fue invitado a hablar en una asamblea del pueblo. Odiaba hablar en público, pero se paró en el escenario junto a Ranger, sosteniendo una correa que ya no necesitaba. «No encontré a esas niñas», le dijo a la multitud. «Él lo hizo». Ranger movió la cola, con la cabeza en alto, y el auditorio estalló en vítores. Sin embargo, detrás de escena, las cicatrices aún estaban frescas. Sophie había comenzado a dormir con las luces encendidas. Paige no podía entrar al baño de la escuela sin que su madre esperara afuera de la puerta. Ella se negaba a ir a cualquier lugar sin su conejo de peluche, incluso al consultorio del médico. Sus padres hacían lo mejor para mantenerse fuertes. Pero el miedo pendía sobre sus hogares como una nube de tormenta. Entonces, el pueblo organizó algo diferente, algo sanador. Comenzó con una idea de la señora Wilkes, la maestra de arte de la escuela desde hace mucho tiempo. Sabía que las niñas no estaban listas para hablar con terapeutas ni siquiera entre ellas sobre lo que habían pasado. Así que sacó un montón de lienzos en blanco grandes e invitó a las 3 niñas y algunos compañeros de confianza a venir después de la escuela para un proyecto especial. Sin reglas, sin expectativas, solo pintura. Al principio, apenas tocaron los pinceles. Sophie se sentó durante 20 minutos, solo mirando el lienzo blanco. Paige dibujó un solo punto azul y se detuvo. Ella sumergió sus dedos en pintura verde y los presionó en el borde, como hojas creciendo a lo largo del borde. Pero algo cambió con el tiempo. Regresaron al día siguiente, y al siguiente, y poco a poco, las imágenes surgieron. Árboles, estrellas, rostros con ojos brillantes. Palabras como seguro, hogar y juntas. En una pintura, había un perro gigante de pie en una colina. Su sombra se extendía por el suelo debajo de él, y 3 niñas pequeñas corrían hacia él, sonriendo. La señora Wilkes enmarcó esa y la colgó en el pasillo principal. Se tituló simplemente Encontradas. Mientras tanto, Ranger recibió su medalla al valor en una pequeña ceremonia en el departamento del sheriff. Una reportera local vino desde la capital del estado para cubrirlo. ¿Sabe que es un héroe?, le preguntó a Sam, agachándose junto a Ranger para una foto. Sam sonrió. Sabe cuando las personas se sienten seguras. Eso es lo que le importa. La reportera rió. ¿Crees que saldrá del retiro ahora? Sam miró a Ranger, quien estaba ocupado lamiendo los dedos de un pequeño después de que ella dejó caer parte de su galleta. Ya está trabajando a tiempo completo, dijo Sam. El impacto de Ranger fue más allá del patio escolar. Ese mes, las donaciones llegaron en masa al programa de búsqueda y rescate K9 del condado. Personas que nunca habían dado un centavo a la seguridad pública ahora escribían cheques, donaban jaulas y ofrecían terrenos para ejercicios de entrenamiento. En honor a Ranger, el departamento del sheriff se comprometió a incorporar a 2 nuevos oficiales K9, nombrando a uno de los cachorros valor. Ranger incluso recibió una placa nueva, hecha a medida, chapada en oro, con su nombre grabado en letras grandes. Sam la enganchó a su chaleco y le dio una palmada en el costado. No está mal para un viejo, ¿eh? Ranger golpeó su cola una vez, como diciendo, «Aún no has terminado conmigo». Un domingo por la tarde, las niñas y sus familias invitaron a Sam y Ranger a una barbacoa en la granja Monroe. Era cálido, finales de otoño, el tipo de día en que el aire huele a fogatas y sidra de manzana. Los campos acababan de ser cosechados, y la hierba alta brillaba anaranjada en el atardecer. Ranger deambulaba libremente, desplomándose bajo las mesas de picnic, robando perritos calientes caídos y lamiendo dedos pegajosos. Sam se sentó en el porche con el abuelo de Elle, bebiendo limonada y viendo a los niños jugar. Sophie finalmente volvió a reír. Paige perseguía luciérnagas con su hermano. Elle, salvaje y libre como siempre, corrió por el campo, gritando, «Vamos, Ranger, corre conmigo». El perro se puso de pie, dio un estirón lento, luego galopó tras ella con una velocidad sorprendente. Desaparecieron detrás de la hierba alta por un segundo. Luego, la voz de Elle resonó, sin aliento por la alegría. «Me ganó. Él ganó». Sam sonrió, con el pecho apretado, no de tristeza esta vez, sino de algo más suave. Alivio. Gratitud. Sanación. Más tarde esa noche,
Después de que las luciérnagas se desvanecieron y las estrellas llenaron el cielo, Sophie se acurrucó junto a Ranger y apoyó la cabeza en su espalda. «No eres solo un héroe», susurró. «Eres nuestro perro para siempre». Sam escuchó y parpadeó con fuerza contra las lágrimas que llegaron sin aviso. Algunas cosas son demasiado grandes para las palabras. En las semanas siguientes, el pueblo añadió nuevas cercas alrededor del perímetro de la escuela. Se instaló un sistema de seguridad, y todo el personal tuvo que someterse a nuevas verificaciones de antecedentes y entrenamiento para crisis. La directora Jenkins permaneció tras las rejas, esperando el juicio. Rick Darnell enfrentaba más de una docena de cargos federales, y la vida continuó, lentamente, mejor, porque eso es lo que hacen los pueblos como Redwood Springs. Lloran, recuerdan y reconstruyen, ladrillo por ladrillo, aliento por aliento, y a veces, lo hacen con un perro a su lado. Para el Día de Acción de Gracias, Ranger era un nombre conocido en todos los hogares. Los niños le escribían cartas. Los grupos de la iglesia le tejían mantas. Un niño incluso escribió una canción llamada Ranger el Valiente y la interpretó en el banquete comunitario. El coro decía: «Él olfatea, encuentra, salva el día, con un coraje que no se va. Es el héroe que no usa capa. Es el perro que hizo nuestro mundo seguro». La gente lloró. Sam no dijo mucho, pero esa noche dejó que Ranger durmiera en su cama por primera vez. «Solo por esta noche», murmuró. Pero Ranger sabía más. Y así, el perro que nunca se rindió se convirtió en el latido de un pueblo que casi perdió el suyo. No llevaba una placa en el pecho. No decía una palabra. Pero cuando los niños de Redwood Springs entraban a la escuela cada mañana y lo veían esperando fielmente cerca de las puertas, sabían que nunca estarían solos otra vez. El invierno llegó silenciosamente a Redwood Springs. La nieve espolvoreaba los tejados y los pinos como azúcar glass. Las luces navideñas parpadeaban en las ventanas, y el olor a canela y humo de leña flotaba en el aire. Los niños construían muñecos de nieve en el césped de la escuela. El pueblo había comenzado a respirar de nuevo. Pero algunas historias no terminan solo porque el calendario cambia, y algunos héroes nunca dejan de vigilar. Ranger aún venía a la escuela todos los días. Llueva o truene, nieve o viento, se sentaba bajo el mástil de la bandera, con la cola barriendo suavemente el concreto. Sus ojos seguían cada movimiento: estudiantes, personal, camionetas de entrega, incluso ardillas. La placa en su chaleco brillaba bajo la luz de la mañana, y los niños gritaban su nombre con alegría, como si fuera suyo. Y tal vez lo era. Sam Carter casi había vuelto a la rutina: patrullas matutinas, papeleo, café lo suficientemente fuerte como para derretir pintura. Pero algo en el comportamiento de Ranger últimamente era diferente. No malo, solo más tranquilo, más intenso. Observaba a las personas con más cuidado, seguía a Sam por la casa de noche. A veces, se sentaba junto a la puerta principal durante horas, solo escuchando. Un viernes por la tarde, Ranger se negó a subir a la camioneta de patrulla después de la escuela. Se sentó junto al muelle de carga detrás del gimnasio, con las orejas erguidas, mirando el viejo cobertizo de equipos. «Vamos, compañero», dijo Sam, dando palmadas al asiento. El día terminó. Pero Ranger no se movió. En cambio, ladró una vez. Seco, directo. Sam frunció el ceño. Siguió la mirada de Ranger hacia el cobertizo. No se había usado en años, desde antes del secuestro de las niñas. Solo estaba lleno de conos rotos y balones desinflados. «Vamos a revisarlo», dijo. La puerta crujió al abrirse. El aire frío golpeó el rostro de Sam. El polvo danzaba en la luz solar que se filtraba por las ventanas rotas. Todo parecía igual que siempre, pero Ranger caminó directo a la esquina trasera, pasando el desorden. Olfateó a lo largo del zócalo. Luego arañó el suelo. Sam movió algunas cajas del camino. Fue entonces cuando lo vio. Una pequeña trampilla, de no más de 1 metro de ancho, cubierta con tapetes de gimnasio viejos. ¡Qué demonios! Se arrodilló, la abrió y apuntó su linterna hacia la oscuridad. Una escalera de madera conducía a un espacio que nadie había mencionado durante las inspecciones de la escuela. Llamó por radio al sheriff. «Tenemos algo». Un viejo espacio de acceso. Parece que fue sellado hace años. Cuando llegaron los refuerzos,
Sam bajó primero. El espacio era estrecho, húmedo. Las tuberías corrían por encima. Excrementos de ratas salpicaban las esquinas. Pero la verdadera sorpresa fue lo que encontraron pegado a una de las vigas, una cámara de seguridad muerta, desconectada. Y junto a ella, una pila de cajas marcadas Archivos de Mantenimiento 2012 a 2015. Dentro, montones de cuadernos viejos, evaluaciones de maestros y registros de conserjería. Al principio, no parecía importante, hasta que abrieron una carpeta etiquetada Autorización de sustituto, Jenkins, M. Dentro había una copia de una verificación de antecedentes con un gran sello rojo, denegado. El corazón de Sam se hundió. La directora Jenkins, educadora querida, líder comunitaria, recaudadora de fondos, nunca había sido completamente autorizada para trabajar en el distrito. Su solicitud inicial había sido rechazada debido a actividades financieras sospechosas vinculadas a su trabajo anterior en otro condado. Pero de alguna manera, logró entrar. Alguien lo había enterrado. La oficina del sheriff lanzó una revisión completa. Resultó que un antiguo administrador, ahora retirado, había anulado manualmente la denegación y empujado los documentos de Jenkins. El motivo, desconocido. Pero el resultado era claro. El pueblo había confiado en alguien que nunca debió haber estado cerca de los niños. Y de alguna manera, Ranger sabía que algo aún no estaba bien. Esa noche, Sam estaba en su cocina, mirando los documentos esparcidos por su mesa. Ranger yacía cerca, con los ojos abiertos, observándolo en silencio. «Lo sentiste, ¿verdad?», dijo Sam suavemente. La cola de Ranger golpeó una vez. Sam pasó una mano por su cabello. Ella casi se sale con la suya. Incluso después de todo esto, incluso con Darnell encerrado. Si no te hubieras detenido en ese cobertizo, no pudo terminar el pensamiento. Ranger se levantó, caminó hacia él y apoyó la cabeza en su rodilla. Se quedaron así por un largo tiempo. A la mañana siguiente, Sam habló con la junta escolar. El pueblo se reunió en la cafetería, hombro con hombro. Padres, maestros, ancianos que nunca tuvieron hijos pero vinieron porque les importaba. Sam se paró en el podio con Ranger a su lado. Sostuvo la carpeta. «Esto», dijo, «casi se nos pasa». Explicó todo: el espacio oculto, los archivos sellados, la autorización denegada. Como alguien había mirado para otro lado. Como casi les costó todo. Pero un perro, dijo, con voz firme, no lo dejó pasar. Miró a Ranger, que estaba sentado orgullosamente frente a la multitud. No sé qué lo hizo quedarse atrás ese día. Pero me llevó a algo que nadie más había notado. De nuevo, la multitud se quedó en silencio. Luego estalló en aplausos, fuertes, atronadores, sinceros. Esa semana, la escuela lo hizo oficial. Ranger recibió el título honorario de guardián de la escuela primaria de Redwood Springs. Construyeron una estatua de él en la puerta principal, orejas erguidas, ojos alerta, pecho orgulloso. Los niños pintaron azulejos para formar la base, pequeñas huellas de patas, huellas de manos y mensajes como «Gracias, Ranger, y nos salvaste». Sophie pintó un corazón con su nombre dentro. Ella escribió: «Eres mi mejor amigo». Paige añadió una palabra: «seguro». El pueblo no solo siguió adelante, se fortaleció. Los sistemas de seguridad se actualizaron, las políticas de contratación se revisaron. La Junta Escolar abrió una revisión pública de todas las decisiones administrativas pasadas. Por primera vez en décadas, las personas hicieron preguntas difíciles y exigieron respuestas. Y siempre volvían a una verdad: un perro había visto lo que nadie más pudo. Un perro había escuchado cuando el silencio era todo lo que les quedaba a los niños. Un perro se había negado a rendirse. Sam aún llevaba a Ranger de patrulla algunos días, pero la mayoría de las mañanas, Ranger prefería regresar a la escuela. Se sentaba junto a la estatua, observando llegar a los niños, con la cola golpeando cada vez que alguien saludaba. Ya no necesitaba órdenes. Tenía su propósito. Y todos sabían que mientras Ranger estuviera allí, nada como eso volvería a pasar. El último día antes de las vacaciones de invierno, la escuela celebró una asamblea en honor a Ranger. El gimnasio estaba lleno de música, risas y el sonido de cientos de zapatillas chirriando en el suelo de madera. Uno por uno,
Los estudiantes subieron a leer poemas, dar las gracias o darle golosinas. Al final, Sophie, Paige y Ellie se pararon juntas, sosteniendo un cartel pintado a mano. Decía, nos encontró cuando nadie más pudo. Y debajo de eso, gracias, Ranger. Gracias por seguir el viaje de Ranger con nosotros. Esta historia no fue solo sobre un caso de personas desaparecidas. Fue sobre la confianza, los instintos, sobre un perro que le enseñó a todo un pueblo lo que significa vigilar, nunca rendirse y luchar por lo que es correcto. Ahora, queremos escucharte. ¿Qué parte de la historia de Ranger te conmovió más? ¿Alguna vez has conocido a un perro o cualquier animal que cambió tu vida de una manera profunda? Deja tus pensamientos en los comentarios a continuación. No olvides dar me gusta, suscribirte al canal y compartir esta historia con alguien que necesite volver a creer en héroes. Hasta la próxima, mantente a salvo, sé amable y recuerda, a veces los mejores detectives caminan en 4 patas.